Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Hoy es Noticia. En este último día hábil de la semana, con cara de viernes, es un jueves bien especial. Hay 24 grados a esta hora de la tarde y el pronóstico para todo el fin de semana en la región metropolitana es de cielos absolutamente despejados, temperaturas primaverales, y a esta hora solamente está lloviendo de Puerto Montt al sur. Y comenzamos con las noticias porque Rodrigo Rojas Vade llegó hoy hasta la PDI para declarar, y esta es su primera aparición pública después de conocerse que no padecía cáncer. Queremos saber más de este tema y vamos a tomar contacto con Josefina de la Fuente, que está ahí en la convención. Bueno, ¿cuáles fueron las repercusiones, José, dentro de los constituyentes, la aparición de hoy, además de saber finalmente cuáles eran las enfermedades que padecía Rodrigo Rojas? ¿Cómo estás? Hola Mati, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Efectivamente, finalmente apareció Rodrigo Rojas Vade declarando ante la Policía de Investigaciones. Teníamos dudas los días anteriores si es que iba a ir en el corto plazo, porque recordemos que él presentó una licencia médica aquí que corre desde el 9 de septiembre y por 15 días, y terminaba aproximadamente el 23 de septiembre, entonces no sabíamos si iba a ir pese a tener licencia médica. Finalmente fue al cuartel Borgoño en la comuna de Independencia, el mismo lugar donde declaró la presidenta de la convención, Elisa Loncón, como testigo, y también el vicepresidente Jaime Baza. Bueno, llega como imputado Rodrigo Rojas Vade a entregar entonces esta declaración en una causa que indaga la Fiscalía Centro Norte, y a propósito también de antecedentes que se entregaron desde aquí de la mesa de la convención a propósito de su declaración de patrimonio e intereses. Además, como tú decías, ayer se conocieron antecedentes bien relevantes respecto a cuál es la enfermedad de Rodrigo Rojas Vade. El abogado del convencional, Tomás Ramírez, finalmente entregó detalles, y él decía que la enfermedad inicial, digamos la que se le diagnosticó el año 2013 y la que él no quiso revelar porque decía que acarreaba una especie de estigma social, era sífilis, pero dijo que posteriormente él había tenido distintos síntomas, hospitalizaciones, que había ido y salido del hospital y que se le habían dado varios diagnósticos, pero lo que se repetían es el PTI llamado púrpura trombocitopénico inmune, y también la enfermedad de Behçet. Pero dijo el abogado que de todas maneras esto no es un diagnóstico certero, cerrado, porque se va a tener que hacer una reevaluación diagnóstico con especialistas para poder determinar finalmente cuáles son los diagnósticos que se mantienen hasta el día de hoy, y si es que alguna de esas enfermedades va a impedir que el convencional siga ejerciendo su trabajo, porque recordemos que la única posibilidad de que renuncie, como está establecido ahora en la Constitución, es que tenga una enfermedad inhabilitante. El abogado dijo que era importante que llegara al convencional Rodrigo Rojas, que iba a declarar, no iba a guardar silencio, para que él también pudiera aclarar los hechos, entregar su versión y también entregar todos los documentos que corroboran su historia. Escuchemos lo que dijo el abogado del convencional. A ver, hay dos cosas ahí. Una es si es que la conducta que él realizó y que ha reconocido es constitutiva de algún delito. Nosotros sostenemos que desde el punto de vista jurídico, lo que él realizó no es constitutivo de delito. Hay una parte que es técnica, un tanto más difícil de explicar a propósito de la aplicación de la ley, a propósito de ciertos elementos que requiere ese tipo penal, pero una explicación más genérica sería la siguiente. La ley no obliga a ninguna persona que tenga que realizar esta conducta, es decir, declarar, señalar cuál es el origen. Si él hubiera puesto cualquier otro origen de esos dineros, el que sea, no tendría ningún problema. Bien, ahí escuchábamos entonces al abogado del convencional un poco repitiendo también lo que ha dicho en los días anteriores. Ellos insisten, la defensa, en que no hubo un delito, no está el delito de perjurio según ellos, sino que solamente una falta administrativa y ética, podríamos decirlo, porque ellos dicen que la declaración de patrimonio de intereses, donde decían que tenían una deuda de 26, 27 millones de pesos, que fue rectificada, por cierto, porque no era con un banco, sino que con tres, ellos dicen que eso era obligatorio, pero el campo no obligatorio era determinar, especificar por qué se tenía esa deuda. Y él establece en esa parte que era por una deuda por el tratamiento de quimioterapia. Lo que dice el abogado es que no era obligatorio rellenar ese espacio y que por tanto ellos consideran que Rodrigo Rojas Vade no ha cometido ningún delito. Tú me preguntabas por las reacciones de sus compañeros. La verdad, Mati, es que hoy día ha estado bien tranquilo aquí en el ex Congreso Nacional, porque estuvieron trabajando a toda máquina los convencionales ayer y hoy para presentar las indicaciones que presentaron a las 13:37. Ahí se vencía el plazo para presentar las indicaciones y por tanto estaban todos trabajando. Se aparecieron pocos por acá,
día, lo mandaron la mayoría de manera digital, pero sí vino la presidenta de la convención, Elisa Loncón, se le consultó respecto a los nuevos antecedentes revelados por la defensa de Rodrigo Rojas. Ella dice que la verdad siempre es liberadora, que en ese sentido es positivo que él entregue más antecedentes y que aclare algunos cuestionamientos, pero dice que no es favorable que permanezca Rodrigo Rojas Vade en la Convención Constitucional, tanto por él como por el daño que se le puede hacer a la Convención. Escuchemos lo que dijo la presidenta de la Convención, Elisa Loncón, y también lo que tuvo que decir al respecto de la declaración que está haciendo ahora Rodrigo Rojas, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado. Nos parece bien que el convencional pueda entregar su versión, que pueda también concurrir, ¿cierto?, a esta investigación, que pueda entregar también los antecedentes que él maneja, pero nosotros no vamos a comentar ni su situación médica ni tampoco lo que puede hacer la investigación. Nosotros valoramos que las instituciones funcionen, valoramos en este caso también que todos quienes tengan que declarar las distintas calidades que ellos poseen lo hagan y que entreguen los antecedentes, pero efectivamente eso será el día de mañana fruto de una investigación y obviamente las conclusiones que eso tenga las escucharemos con atención como gobierno. La verdad es liberadora. Desde esa manera, desde esa dimensión, creo que es positivo que se conozca la verdadera enfermedad de nuestro constituyente. Nos hemos puesto a disposición de la investigación y estamos también disponibles de lo que los tribunales decidan respecto a esta situación. Sé que no sería favorable, siento que no sería favorable su presencia, tanto para la salud del mismo, por el cuidado del mismo y por el cuidado de la misma convención. Bien, escuchamos entonces distintas reacciones. Sigue declarando entonces ante la PDI el convencional Rodrigo Rojas Vade. Vamos a ver si es que a la salida él da declaraciones, pero entró en silencio. Y te cuento, Mati, que yo te decía, estaban entrando las indicaciones. La próxima semana se viene una semana bien intensa porque miércoles, jueves y viernes se tienen que votar entonces estas indicaciones. Le pedíamos acá a la Secretaría que nos dijera cuántas habían entrado. Entraron hasta las 2 de la tarde aproximadamente y todavía estaban contando. Como referencia a la Comisión de Reglamento, cuando votó en particular solamente el reglamento general, entraron más de 500 indicaciones, así que probablemente van a ser cientos de indicaciones. Hay 3 días para votarlo, pero entre los puntos más importantes, por cierto, que va a estar el tema del quórum. Ya sabemos que se va a votar por mayoría simple este artículo que ratifica el quórum de los 2/3, pero el Partido Comunista, con movimientos sociales, pueblos originarios, pueblo constituyente también se la van a jugar por un quórum de 3/5. Entonces ellos antes habían postulado un quórum de 4/7, que es más bajo, lo subieron a 3/5 y esperan que con ese quórum quizás puedan negociar, conversar con nosotros conglomerados, a ver si es que se impone ese quórum de 3/5. Va a ser protagonista, por cierto, la próxima semana. El plebiscito dirimente también va a ser bien interesante porque probablemente también podría estar la mayoría de votos para aprobar ese plebiscito dirimente. Se han hecho indicaciones al reglamento de ética, por ejemplo, para eliminar esta sanción que quita el derecho a voz de algunos convencionales. La derecha, por ejemplo, propuso eliminar el negacionismo como una infracción, etcétera. Hay muchísimas indicaciones, son bien interesantes y yo, como te decía, podrían ser, yo creo que más de 600 indicaciones, me atrevería a decir, porque son varios reglamentos, son 4 reglamentos, una propuesta de derechos humanos, así que vamos a ver finalmente cómo queda el número final para proyectar cómo viene esta semana. Son 3 días de votaciones y los convencionales, por cierto, que están bien entusiasmados para poder terminar finalmente ya de aprobar y despachar este reglamento. Me imagino, José. Ahora, el argumento para rechazar la indicación de cambiar los 2/3 debiera ser la misma, porque no se trata de la proporción, sino que es una norma que quedó establecida por la Constitución. Por lo tanto, cualquier modificación, así sea cualquier, digamos, fracción, debiera pasar por el Congreso, y esa fue la principal razón por la que la rechazaron. Bueno, sí, ese es el argumento de, los convencionales de derecha, por cierto, pero los convencionales del Partido Socialista, del Frente Amplio, de Independientes No Neutrales, que es independiente si les gusta el quórum o no, está escrito en la Constitución y por tanto lo tiene que cambiar el órgano que creó esa norma, que es el Congreso Nacional, y en ese sentido dicen que quieren respetar las reglas, independientes si es que les parece positivo o no, o alto o bajo el quórum de 2/3. De todas maneras, se mantienen optimistas en el otro lado de que se puede conversar, que ahora que el margen es un poco más alto, son 93 convencionales en vez de
89 aproximadamente. Quizás se pueden hacer acercamientos, pero la verdad es que yo lo veo bien difícil y probablemente este quórum de 2/3 se va a ratificar por una mayoría la próxima semana, Mati. Y lo otro interesante, José, son las palabras de la presidenta de la convención, que por primera vez manifiesta claramente su intención respecto a Rodrigo Rojas, que dice que lo mejor es que no siga para su salud y para la convención, lo que tal vez podría marcar ahí un camino de cómo va a seguir esa situación, porque ella es la presidenta del grupo. Así que vamos a seguir atentos a ver si dentro de las mismas normas sacan algo o piden también una reforma. Tú nos cuentas y esperamos entonces esta votación de las indicaciones. Que estés bien, José. Buenas tardes, Mati.